Pasé años creyendo que el peor tipo de compañero de trabajo era el perezoso. Pero me equivocaba. El peor es el que todos aman mientras te roba en la cara. Esta es la historia de cómo destruí la carrera del tipo más popular de mi oficina. Y por qué, hasta el día de hoy, me sigo preguntando si fui un monstruo por hacerlo. Me llamo Mateo. Soy analista de operaciones. Básicamente, mi trabajo es asegurar que los números de la empresa tengan sentido. Y en mi departamento, todos idolatraban a Hugo. Hugo era el rey del carisma. Siempre traía café para todos, se sabía los cumpleaños de memoria y además tenía un negocio paralelo muy exitoso. Revendía zapatillas de edición limitada y artículos electrónicos costosos. Todos lo admiraban por su espíritu emprendedor. Decían que era un genio de las ventas. Yo mismo le había comprado un par de zapatillas una vez. Me hizo un supuesto descuento de amigos. ¡Qué ironía! Yo no tenía idea de que en realidad todos nosotros le estábamos financiando su estilo de vida. Pero había un pequeño detalle que nadie en la oficina sabía. El secreto de su éxito no era su talento para los negocios. Era nuestra propia empresa. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente cuánto nos estaba costando su pequeña broma. Todo empezó a finales del tercer trimestre. Estaba revisando el presupuesto general. Las ventas corporativas estaban estables, pero los costos operativos estaban sangrando. Específicamente, nuestra cuenta de envíos de logística. Estábamos gastando miles de dólares más que el año pasado, sin tener un aumento real en los pedidos de los clientes. Así que hice lo que cualquier analista haría. Descargué el registro detallado de los envíos. Y ahí fue cuando el patrón me golpeó en la cara. Había cientos de paquetes que no iban a nuestros clientes corporativos. Iban a direcciones residenciales aleatorias en todo el país. Pesos de 3 o 4 kilos. Exactamente las dimensiones de una caja de zapatos. Crucé los números de seguimiento con las fechas en las que Hugo publicaba sus ventas exitosas en sus redes sociales. Coincidían perfectamente, cada uno de ellos. Hugo no era un genio del emprendimiento. Estaba usando la cuenta corporativa de FedEx y UPS para enviar toda la mercancía de su negocio personal. Estaba robando. Y no unos cuantos dólares de material de oficina. Hablamos de miles. Yo era el único que tenía acceso a estos reportes detallados. Si alguien más lo descubría, me iban a preguntar por qué no dije nada. El sudor frío me bajó por la espalda cuando me di cuenta de la posición en la que me acabara de poner. Quería darle el beneficio de la duda. Quería pensar que tal vez fue un error o que planeaba reembolsar a la empresa en secreto. Así que cometí mi primer error. Fui a hablar con él en privado. Lo llamé a una sala de juntas vacía. Cerré la puerta. Le mostré una hoja impresa con 3 de los números de seguimiento y le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le dije, Hugo, detén esto ahora mismo, antes de que alguien de arriba lo note. Esperaba que se asustara. Esperaba una disculpa o al menos algo de pánico. Pero no hizo nada de eso. Hugo se recostó en la silla, me miró de arriba a abajo y se empezó a reír. Una risa arrogante, burlona. Me dijo que me relajara, que la empresa facturaba millones al año y que a los jefes no les importaban un par de envíos. Me palmeó el hombro, sonrió y me advirtió que no fuera un soplón. Me dejó solo en esa sala de juntas. Él creía que su popularidad lo hacía intocable. Creía que yo era demasiado cobarde para hacer algo al respecto. Pero no entendía el riesgo real en el que me estaba metiendo. Volví a mi escritorio, sintiéndome estúpido. Pero entonces, la realidad de mi trabajo me golpeó como un bloque de cemento. Como analista de operaciones, mi firma iba en la revisión trimestral. Yo validaba esos números antes de que pasaran a los auditores externos. Si la auditoría anual descubría este fraude, y créanme, lo iban a descubrir, no solo iban a despedir a Hugo,
Iban a rastrear quién aprobó esos gastos. Iban a llegar a mí. Me iban a acusar de ser su cómplice. Podía perder mi carrera, mi reputación y posiblemente enfrentar cargos legales por fraude corporativo. Todo por proteger el negocio de zapatillas de un tipo que se acababa de burlar de mí en mi cara. No era una cuestión de lealtad a la empresa, era pura supervivencia. Pero si lo denunciaba abiertamente, toda la oficina me odiaría. Hugo era el favorito de todos. Yo sería el villano envidioso que destruyó al gran emprendedor. Por lo tanto, solo tenía una opción. Tenía que asegurarme de que la caída de Hugo fuera tan precisa y limpia que nadie, ni siquiera él, pudiera probar que fui yo. Tenía que apretar el gatillo desde las sombras, sin dejar rastro. Esa misma noche me quedé en la oficina hasta tarde. Eran las 8 y el piso estaba vacío. Abrí mi computadora personal, me conecté a una red pública y creé un correo electrónico anónimo. Adjunté todo: las hojas de cálculo, los números de seguimiento de la cuenta corporativa y las capturas de pantalla de sus redes sociales celebrando sus ventas en las mismas fechas. Crucé cada dirección. No dejé margen para interpretaciones. Era un caso cerrado. Envié el correo directamente a la directora de Recursos Humanos y al vicepresidente de Finanzas. El asunto decía: uso fraudulento de recursos corporativos. Hice clic en enviar. Cerré la laptop y me fui a mi casa sintiendo un nudo terrible en el estómago. Los siguientes 2 días fueron una tortura absoluta. El miércoles, Hugo estaba bromeando en la cafetería, repartiendo donas como siempre. El jueves, estaba cerrando otra venta de zapatillas por teléfono en su escritorio, sin el más mínimo reparo. Reía a carcajadas. Llegué a pensar que los directivos habían ignorado el correo, que tal vez Hugo de verdad era intocable. Hasta que llegó el viernes por la mañana, y el ambiente en el piso cambió por completo. Vi a la directora de Recursos Humanos salir del ascensor. No estaba sonriendo. Y no venía sola. Venía con 2 guardias de seguridad del edificio. Caminaron directamente hacia el escritorio de Hugo. Hugo levantó la vista de su monitor justo cuando los guardias se pararon detrás de su silla. Toda la oficina se quedó en completo silencio. Lo único que se escuchaba era el sonido del aire acondicionado. Le pidieron que los acompañaran a la sala de conferencias de cristal, la misma sala donde él se había reído de mí días antes. No podíamos escuchar lo que decían, pero podíamos verlo todo. Vi cómo la expresión arrogante de Hugo se desmoronaba en segundos. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la negación y luego al pánico total. 15 minutos después, salió de la sala, pero no regresó a trabajar. Caminó hacia su escritorio escoltado. Le entregaron una caja de cartón. Mientras guardaba sus cosas, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Yo mantuve mi rostro completamente neutral. No mostré satisfacción ni culpa. Hugo fue despedido ese mismo día por robar miles de dólares. Le informaron que retendrían su último cheque para cubrir parte del fraude. Había ganado. Mi trabajo estaba a salvo. Pero la historia no había terminado. Esa misma noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Hugo. Decía: sé que fuiste tú. No le respondí, pero el siguiente mensaje que envió me congeló la sangre. Mi esposa acaba de tener a nuestro bebé la semana pasada. Usaba el dinero de ese negocio para pagar las deudas del hospital. Acabas de arruinarle la vida a una familia, solo por ser un soplón corporativo. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de mi sala. Yo no sabía lo de su bebé. Nadie en la oficina lo sabía. Por un momento,
Sentí un peso aplastante en el pecho. Le había quitado el sustento a un recién nacido. Pero luego recordé su risa burlona en la sala de juntas. Recordé cómo estuvo dispuesto a dejar que yo me hundiera en una auditoría y perdiera mi propia carrera para salvar su pellejo. Él no pensó en mí cuando robó ese dinero. Aún así, a veces no puedo evitar mirar ese mensaje y sentirme terrible. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto al proteger mi integridad y exponer a un ladrón? ¿O fui yo quien realmente arruinó a esa familia?